Bueno, pues Jenny, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos y a todas a este webinar sobre protección de datos personales y su impacto en las empresas. Bueno, como bien sabéis, en el entorno actual, donde la digitalización y la recopilación de los datos se encuentran en el centro de todas las actividades empresariales, la protección de los datos personales ha adquirido una relevancia fundamental no solo para garantizar la seguridad de la información, sino también para cumplir con la normativa vigente, ¿no? Entonces, durante esta sesión estableceremos las bases fundamentales del marco regulatorio actual en materia de protección de datos, haciendo especial hincapié en lo que viene siendo el reglamento. Analizaremos también cómo estas normativas afectan a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector o ubicación, y cómo es imprescindible adaptarse a este marco para evitar sanciones y proteger con ello la confianza de los clientes y usuarios. La correcta implementación de las políticas y procedimientos de protección de datos no es solo una obligación legal, sino que también es una ventaja competitiva que fortalece la reputación de las empresas, refuerza la confianza del consumidor y además asegura la sostenibilidad a largo plazo. A lo largo del webinar exploraremos también los principios clave de la protección de los datos, los derechos de los interesados e interesadas y las responsabilidades de los responsables del tratamiento y las implicaciones de las brechas de seguridad, entre otros aspectos esenciales. También proporcionaremos ejemplos prácticos y herramientas que podrán aplicarse para garantizar el cumplimiento y la protección de los datos dentro de cualquier organización. Y al final de esta sesión tendrán una visión clara de los pasos fundamentales que deben de seguir para implementar un sistema eficaz de protección de datos en su empresa y podrán abordar también cualquier reto normativo o práctico con mayor seguridad. Bueno, en definitiva, gracias por unirse a este espacio en el que el cumplimiento normativo de la protección de datos se convierte evidentemente en una herramienta estratégica para cualquier empresa. Dicho esto, empecemos. Bien, ¿por qué la protección de datos es un tema crítico hoy en día? Pues hoy en día básicamente la protección de los datos personales es más relevante que nunca y hay varias razones que explican por qué se ha convertido en un tema crítico para todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, como venía diciendo. En primer lugar, hallamos las amenazas cibernéticas. Todos los días miles de ciberataques ponen en riesgo la seguridad de los datos personales almacenados en las bases de los datos de las empresas y los ciberdelincuentes en ese sentido están constantemente buscando esas vulnerabilidades y las empresas por ello deben de estar preparadas para poder defenderse frente a estas amenazas. Un solo ataque puede comprometer toda la información sensible que maneja la empresa de miles de clientes, dañando no solamente la reputación de la empresa en sí, sino también su capacidad operativa. Por otro lado, hallamos la confianza del cliente. La protección de los datos personales no solo es una cuestión de seguridad, sino que también es de confianza. Los clientes valoran cada vez más la forma en que las empresas gestionan sus datos. Si una empresa no garantiza la protección de esta información, puede perder la lealtad de la clientela, quienes podrían optar por empresas más transparentes y responsables en materia de privacidad. Asimismo, hallamos las sanciones millonarias. Las consecuencias de no cumplir con la normativa de protección de datos, como el reglamento, son extremadamente graves. Las multas por incumplir la normativa pueden llegar a alcanzar hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual, lo que representa una sanción financiera significativa que podría poner en riesgo la viabilidad de la propia empresa. En resumen, para que se hagan una idea, la protección de los datos es un componente esencial en la estrategia de cualquier empresa. No solamente ayuda a salvaguardar la información, sino que además también ayuda a salvaguardar los activos más valiosos de la empresa. Y además es una piedra angular en la construcción de una relación de confianza sólida entre la clientela y el cumplimiento de las obligaciones legales. De hecho, como podéis ver en la diapositiva, los ciberataques hoy en día han aumentado un 125% en los últimos 2 años, no solamente afectando a las grandes empresas, como ya es sabido, sino especialmente a las pequeñas y medianas empresas que tienden a carecer de medidas adecuadas de protección. Bien, continuando, la protección de datos no es solo para grandes empresas, como venía diciendo. Es un error común pensar que solo las grandes empresas están sujetas a la normativa de protección de datos. En realidad, el reglamento, así como la Ley Orgánica de Protección de Datos,
Son aplicables a todas las entidades que manejen datos personales de ciudadanos europeos, sin importar su tamaño o sector. Las pymes y los autónomos también están igualmente obligados por estas leyes. La normativa no hace distinción por el tamaño de la organización, por lo que las pequeñas empresas deben de cumplir con los mismos estándares de protección de datos que las grandes corporaciones. Aunque sí es verdad que existen algunas flexibilizaciones para las pequeñas empresas, como menos requisitos formales, como es obvio. Pero esto conlleva que no se eximan de las responsabilidades fundamentales de garantizar la seguridad y la privacidad de los datos de sus clientes. Un dato alarmante que resalta la importancia de este tema es que, según un estudio de la Agencia Española de Protección de Datos, en 2023 el 95% de las pymes españolas desconoce precisamente sus obligaciones en materia de protección de datos. Esto subraya la necesidad urgente de concienciar a las pequeñas y medianas empresas sobre la importancia de implementar medidas adecuadas para cumplir con la normativa, evitando así sanciones y protegiendo la información de la clientela. Llegados a este punto, ¿qué son los datos personales y los datos sensibles? Pues bien, en el ámbito de la protección de datos es fundamental distinguir entre datos personales y datos sensibles, ya que la normativa establece diferentes niveles de protección para cada uno de ellos. Los datos personales son aquellos que permiten identificar a una persona de forma directa o indirecta. Algunos ejemplos prácticos son pues, la identificación básica, nombre, apellidos, DNI, dirección postal, etc. O el contacto, por ejemplo, correo electrónico, teléfono, redes sociales. Estos datos son comunes en todas las empresas que gestionan información de la clientela, de los empleados o usuarios, ¿no? Sin embargo, deben ser tratados con responsabilidad para garantizar la privacidad de las personas. Y por otro lado, hallamos los datos sensibles. Estos datos son aquellos que requieren un nivel más alto de protección debido a su naturaleza delicada. Algunos ejemplos pues, son aquellos que se refieren a los datos de salud o biométricos, ya sea cuando se manejen historiales médicos, huellas dactilares o en materia de creencias, orientación sexual, religión o ideología política. En síntesis, la normativa de protección de datos exige medidas de seguridad adicionales para manejar todos estos datos y su tratamiento solo puede llevarse a cabo con consentimiento explícito de la persona afectada. Esto es muy importante. De hecho, existe una advertencia y es que los datos sensibles requieren medidas de protección más estrictas debido a su mayor vulnerabilidad que representa para los derechos y libertades de las personas. De hecho, pues la correcta clasificación de los datos es el primer paso para establecer y llevar a cabo las medidas de protección proporcionales al riesgo del sector que corresponda según la empresa. Dicho esto, las obligaciones legales básicas para cualquier empresa. Pues bien, la protección de datos es un aspecto fundamental que todas las empresas deben gestionar adecuadamente. A continuación os presento las obligaciones legales básicas que debe cumplir la organización para garantizar el cumplimiento correcto del reglamento y ley orgánica, así como otras normativas aplicables. En primer lugar estaría la auditoría inicial. Es necesario realizar un inventario completo de los datos personales que la empresa maneja, detallando su finalidad y asegurando que su tratamiento se acorde con los principios del reglamento. Por otro lado, el consentimiento documentado. La empresa debe obtener y registrar el consentimiento explícito de todos los titulares de los datos, asegurándose de que sean informados, asegurando de que el propio documento sea informado, libre y específico para cada propósito. Además, las medidas de seguridad. Deben implementarse protecciones técnicas y organizativas adecuadas al riesgo que conlleva el tratamiento de los datos, asegurando con ello la integridad y la confidencialidad de la información. Por otro lado, la notificación de incidentes. En caso de brechas de seguridad, es obligatorio comunicar los incidentes a la Agencia Española de Protección de Datos y a las personas afectadas, siguiendo los protocolos establecidos según la normativa. Formación continua. Esta es otra de las piezas clave. Las empresas deben concienciar y formar al personal en protección de datos, asegurando que todos los trabajadores estén informados sobre las políticas y prácticas de privacidad aplicables. Designación de responsables.
Es obligatorio nombrar un responsable del tratamiento de los datos, o lo que también es conocido como un DPO, un delegado de protección de datos, cuando sea necesario, asegurando que exista una figura encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa. Cumplir con todas estas obligaciones no solamente es un requisito legal, sino que fortalece, como ya os venía diciendo, la confianza de la clientela y de las personas usuarias, protegiendo la reputación de la empresa frente a posibles sanciones y riesgos. Continuando, como os mencionaba, ¿qué es el delegado o la persona delegada de protección de datos, ¿no? Pues bien, el delegado de protección de datos, por sus siglas en inglés DPO, es un profesional clave en la gestión de la protección de los datos personales dentro de las organizaciones. Su función principal es asegurar que la empresa cumpla con la normativa de protección de datos y actúe como intermediario entre la organización, la Agencia Española de Protección de Datos y los titulares de los datos. Sus funciones principales son, en primer lugar, supervisar el cumplimiento normativo. Se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en todos los niveles de la organización. Por otro lado, actúa como enlace. Como ya os venía diciendo, sirve de punto de contacto con la Agencia Española y los titulares de los datos para resolver consultas o problemas relativos a la privacidad. Asesorar en evaluaciones de impacto y auditorías, esto es, proporciona orientación sobre cómo evaluar el impacto de los tratamientos de los datos de la empresa y supervisa pues, las auditorías internas para asegurar con ello el cumplimiento normativo. Pero, dicho esto, ¿cuándo es obligatorio designar un delegado de protección de datos? Pues bien, digamos que existen varias piezas clave aquí. En primer lugar, todos los organismos públicos deben de contar con un DPO. Si, por ejemplo, la empresa realiza tratamientos masivos o sistemáticos de datos personales, especialmente si son de una gran cantidad de personas, debe de tener un DPO. También debe tenerlo cuando exista un tratamiento habitual de datos sensibles, que esto, bueno, digamos que trae a colación el punto anterior del tratamiento masivo, cuando sea o la empresa maneje datos sensibles de forma regular, es decir, datos de salud o de creencias, por ejemplo. Con lo cual es importante saber que también el DPO, el delegado de protección de datos, puede ser interno o externo, pero siempre debe mantener independencia funcional para poder garantizar que su asesoramiento sea imparcial y pueda actuar, pues, evidentemente, con objetividad. De hecho, bueno, pues el delegado de protección de datos no es un obstáculo, sino es una persona facilitadora que ayuda a poder integrar toda la privacidad en los procesos de negocio que la empresa esté llevando a cabo desde el diseño. Dicho esto, hallamos el registro de las actividades de tratamiento. Vale, ¿qué es esto? Pues el registro de actividades es un documento clave para poder asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Este registro actúa como una hoja de ruta para la protección de datos en la empresa y es esencial para la correcta gestión de los datos personales que se maneja. ¿Qué incluye este registro? Pues bien, en primer lugar, ¿qué datos se tratan? Detalle de los datos personales que se procesan en la organización. Por otro lado, incluye la finalidad del tratamiento, una explicación de la razón por la cual se tratan estos datos, por ejemplo, ya sea tratamientos de marketing, recursos humanos, videovigilancia, etc. Medidas de seguridad aplicadas. Las estrategias y protocolos adoptados para proteger la integridad y confidencialidad de los datos. Y por último, los plazos de conservación. Es el tiempo durante el cual se conservarán los datos personales antes de su eliminación o anonimización. ¿Cuándo es obligatorio este registro de actividades? Pues bien, sobre todo para aquellas empresas con más de 250 empleados. Las organizaciones grandes deben de llevar un registro detallado de todas las actividades del tratamiento. Cuando existan tratamientos de alto riesgo, es decir, si se realiza un tratamiento de datos que pueda implicar un riesgo elevado para los derechos y libertades de las personas interesadas. Cuando exista un tratamiento habitual de datos sensibles, como os venía diciendo. Esto es básicamente cuando se procesan datos sensibles de manera regular, como información de salud o datos relacionados con creencias religiosas. ¿Beneficios del registro de actividades de tratamiento? Pues bien, en primer lugar, facilita auditorías. O sea, tener este registro actualizado y bien documentado facilita la tarea de auditoría tanto interna como externa. Por otro lado, es un registro que demuestra cumplimiento. Un registro bien llevado demuestra que la empresa está cumpliendo con la normativa de protección de datos.
y además una mejora de la gestión interna. Ayuda a la organización a poder gestionar de manera eficiente los datos personales, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando así los procesos internos. En resumen, el registro de actividades de tratamiento es una herramienta clave para la transparencia y responsabilidad de la empresa en cuanto a la protección de datos personales y ayuda a cumplir pues, con las regulaciones y a mejorar la gestión interna de la empresa. Llegados a este punto, hallamos también las medidas técnicas y organizativas recomendadas. Pues bien, para asegurar la protección de los datos personales dentro de una organización, es fundamental también implementar una serie de medidas técnicas y organizativas que garanticen tanto la seguridad como el cumplimiento. A continuación os presento algunas de las más recomendadas y es en primer lugar el cifrado de datos, que es una medida esencial tanto para la protección en reposo, esto es cuando los datos están almacenados, como durante la transmisión. Utilizando, pues, por ejemplo, algoritmos de cifrado seguros, se asegura que la información solo sea accesible por personas autorizadas. Por otro lado, el control de accesos. Es crucial establecer una autenticación fuerte, por ejemplo, pues cuando exista una autenticación de múltiples factores, ¿no? Y una gestión granular de los permisos por roles. Esto garantiza que solo las personas adecuadas tengan acceso a los datos relevantes, minimizando con ello los riesgos de acceso pues no autorizado, evidentemente. Las copias de seguridad, que es lo que pues, más se conoce habitualmente, realizar respaldos periódicos de la información es fundamental para poder proteger los datos ante posibles incidentes de seguridad. Además, es importante verificar también regularmente la integridad de las copias de seguridad para asegurarnos de que los datos pues, sean recuperables en caso de algún fallo, ¿no? Políticas internas, por otro lado, las organizaciones deben establecer procedimientos claros para el uso y acceso a la información personal. Esto incluye normas que regulen cómo se gestionan y protegen los datos dentro de la empresa, asegurando la correcta aplicación de las medidas de seguridad. Y la formación continua, otra vez os la menciono en este caso, la capacitación regular del personal en buenas prácticas de privacidad y seguridad es esencial. La formación asegura que todos los empleados y empleadas de la empresa comprendan su papel en la protección de los datos personales y estén actualizados con las políticas y procedimientos de la propia organización. Implementando todas estas medidas, las empresas no solamente cumplen con las normativas de protección de datos, sino que también generan y crean un entorno más seguro y confiable, tanto para la clientela como para la organización en sí misma. Un enfoque integral de seguridad combina tecnología, procesos y formación, como os venía diciendo, para poder crear múltiples capas de protección dentro de la organización. Bien, ¿cuáles son los riesgos de no actuar? Pues la inacción en materia de protección de datos puede tener consecuencias graves y costosas para las empresas. Los riesgos asociados por no cumplir con la normativa van más allá de lo que se conocen con respecto a las multas económicas, ¿no? Porque puede afectar directamente a la confianza de la clientela y a la reputación de la organización. A continuación os detallo los principales riesgos. Las autoridades europeas impusieron ya multas por un total de 890 millones de euros en 2023 a empresas que no cumplieron con el Reglamento General de Protección de Datos. Estas sanciones son solo una parte del costo real de no actuar, que incluye evidentemente la pérdida de confianza y otros efectos a largo plazo. Por otro lado, el 67% de las empresas que sufren una brecha de datos pierden clientes debido a la pérdida de confianza en la marca y los consumidores, pues es obvio que valoran cada vez más la seguridad de sus datos, puesto que una brecha de privacidad pues, puede hacer que busquen alternativas en empresas más seguras. Por otro lado, comentaros que después de un incidente de seguridad, las empresas tardan un promedio de casi 4 años en recuperar su reputación. O sea, esto implica no solamente la pérdida de la clientela en sí, sino también la dificultad de restablecer las relaciones comerciales y la percepción pública. El coste de la inacción supera, como veáis, con creces y largamente la inversión en cumplimiento. Las multas son solo la punta del iceberg.
Los costos reales provienen de la pérdida de los clientes, del daño reputacional y sobre todo de los costes operativos relacionados con la recuperación del incidente. En definitiva, prevenir estos riesgos es mucho más económico que afrontar las consecuencias de no actuar. De hecho, os voy a poner un caso real de una multa de 15 millones a una empresa por fuga de datos. Los hechos son los siguientes, y es que se expusieron datos de 2 millones de usuarios durante un periodo de 6 meses. ¿Por qué? Pues la falta de medidas adecuadas fue que la empresa no implementó un cifrado ni una monitorización suficiente para prevenir el acceso no autorizado a los datos. Además, la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos se realizó 4 meses después del descubrimiento de la brecha. Esto pues conllevó que 8 meses después del incidente la empresa finalmente informase a los afectados sobre la fuga de los datos. ¿Consecuencias? Pues que la empresa fue sancionada con una gran multa debido al incumplimiento de la normativa de protección de datos. Además, una pérdida de confianza por parte de los consumidores, esto supuso una caída del 35% en las ventas. Además, la brecha de seguridad dañó gravemente la reputación de la empresa, resultando pues, una pérdida total de los contratos importantes. ¿Cuál es la lección clave aprendida aquí? Pues que la velocidad de respuesta y la transparencia ante una brecha de datos son tan importantes como las medidas preventivas que se lleven a cabo dentro de la organización. La demora en informar a las autoridades y a los afectados agravó significativamente las consecuencias del incidente, pues demostrando así la importancia de una gestión rápida y clara en estos casos. Bien, llegados a este punto, hallamos la documentación legal y los procesos clave. Bien, en un programa robusto de protección de datos, la documentación legal y los procesos internos son fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo y una gestión adecuada de la privacidad. Estos documentos y procedimientos actúan como la base sobre la que se construye un sistema efectivo de protección de datos, asegurando que todas las actividades que estén relacionadas con la información personal se lleven a cabo de acuerdo con la ley. Dicho esto, para cumplir con la normativa de protección de datos, las empresas deben de contar con una serie de documentos clave que aseguren tanto la transparencia como en el adecuado manejo de la información personal, como otros documentos imprescindibles, ¿no? Que entre ellos incluimos, en primer lugar, una política de privacidad. Es fundamental tener una información clara y accesible sobre el tratamiento de los datos personales. Esta política debe detallar cómo se recopilan, procesan, almacenan y protegen los datos de las personas usuarias, garantizando con ello su comprensión por parte de los titulares de los datos. Por otro lado, los contratos con encargados. Los contratos con terceros proveedores que realizan el tratamiento de datos en nombre de la empresa deben de estar formalizados. Estos contratos deben regular cómo se gestionan los datos, asegurando que los proveedores también cumplan con la normativa de protección de datos. Las evaluaciones de impacto. Cuando una actividad de tratamiento implica un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, es necesario realizar un análisis de riesgos. Las evaluaciones de impacto permiten con ello poder identificar y mitigar los riesgos asociados con el tratamiento de los datos personales sensibles o a gran escala. Los protocolos de brechas, esto es esencial. Es esencial tener procedimientos establecidos para la respuesta ante incidentes de seguridad. Estos protocolos deben de incluir las acciones a tomar en caso de que una brecha de seguridad afecte al sistema, asegurando con ello la notificación oportuna a la Agencia Española de Protección de Datos y a las personas afectadas. El registro de actividades que os venía detallando previamente, un registro detallado de todas las actividades en la organización es necesario. Este registro debe incluir información sobre los datos que se procesan, su finalidad, las medidas de seguridad implementadas y los plazos de conservación, entre otros. Y por último, los acuerdos de confidencialidad. Los acuerdos de confidencialidad con las personas trabajadoras que manejen datos son cruciales. Todo ello para poder garantizar que la información personal o sensible no sea divulgada sin autorización previa. Estos acuerdos establecen que los empleados/empleadas deben proteger los datos a los que tienen acceso, cumpliendo con ello, pues con el reglamento y ley orgánica, y además estos acuerdos también especifican las consecuencias legales de no cumplir con estas obligaciones. En definitiva, estos documentos en general
a grosso modo, y procesos no solo son requisitos legales, sino que también garantizan la seguridad de los datos y fomentan una gestión responsable de la información dentro de la organización. Una política de privacidad. ¿Qué es lo que debe de incluir? Pues bien, en primer lugar, la política de privacidad conviene decir que es un documento esencial para garantizar la transparencia y confianza de las personas sobre cómo se gestionan sus datos. Para ser completa y cumplir con los requisitos legales, debe incluir varios elementos clave. En primer lugar, el responsable. La identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento de datos. O sea, esto es crucial para que las personas sepan quién está manejando sus datos y a quién pueden contactar si tienen preguntas o inquietudes. La finalidad. Se debe especificar el propósito específico y legítimo del tratamiento de los datos, es decir, por qué se recopilan y cómo se utilizarán. Esto asegura que los datos no se usarán para fines diferentes a los que se informan al usuario. La base legal, es decir, el fundamento jurídico que legitima el tratamiento de los datos. Por ejemplo, puede basarse en el consentimiento del propio usuario o usuaria, la necesidad de cumplir un contrato, o un cumplimiento de una obligación legal, por ejemplo, entre otros, ¿no? También debe incluir los derechos. Debe incluir la información sobre los derechos del titular de los datos, tales como el derecho de acceso, de rectificación, cancelación, oposición, es decir, en general, cómo puede ejercer estos derechos la persona. Las cesiones. Se debe informar evidentemente sobre las transferencias de los datos a terceros países u organizaciones, especificando en qué condiciones los datos pueden ser compartidos fuera del ámbito local. En definitiva, una política de privacidad clara no solo ayuda a cumplir con la normativa, sino que también construye confianza y demuestra transparencia, que son elementos fundamentales para poder mantener una buena relación. Dicho esto, el consentimiento informado y explícito. El consentimiento informado que os venía diciendo previamente es una pieza clave dentro de la protección de los datos, ya que asegura que los individuos estén completamente al tanto de cómo se utilizarán sus datos personales. Para ser válido y cumplir con la normativa debe ser libre, específico, informado e inequívoco. A continuación os presento las diferencias entre un consentimiento correcto e incorrecto. Por ejemplo, en primer lugar, en cuanto a los consentimientos correctos, el usuario debe tomar la decisión de manera activa marcando una casilla y no debe estar esa casilla preseleccionada. Por otro lado, la información sobre el tratamiento de los datos debe ser presentada de manera clara, sin jerga legal confusa que pues dé evidentemente a que no se pueda entender, ¿no? Es decir, debe de tener un lenguaje claro y comprensible. Y por otro lado, se debe indicar de manera precisa para qué se utilizarán los datos. Y sobre todo, el usuario debe poder retirar su consentimiento en cualquier manera de forma sencilla. Es decir, debe de tener una finalidad específica y una fácil retirada del consentimiento. Si bien, por otro lado, hallamos el consentimiento incorrecto, ¿no? Pues esto es cuando la casilla está marcada ya previamente. No hay una acción activa por parte de la persona para dar su propio consentimiento. Por otro lado, el consentimiento por omisión. El consentimiento no debe implicar una aceptación tácita o presunta, sino que debe ser explícito. El consentimiento no debe dejar lugar a dudas ni ser interpretado de manera ambigua, como veníamos diciendo. Es decir, no puede tener un lenguaje confuso o ambiguo que la persona no comprenda. Y por otro lado, las finalidades pues deben de ser claras y específicas. No se pueden utilizar términos ambiguos como, por ejemplo, otros fines comerciales. No, se debe ser específico. Y como establece el artículo 4 del propio Reglamento General de Protección de Datos, el consentimiento pues debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Esto garantiza que las personas tengan un control sobre sus datos personales y además estén completamente informadas sobre cómo se utilizarán. La evaluación de impacto, por otro lado, que os comentaba, pues este es un proceso crucial para identificar, evaluar y mitigar los riesgos derivados del tratamiento de los datos personales.
Esta evaluación es particularmente relevante cuando el tratamiento puede implicar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, ¿no? Su propósito es asegurar de que los riesgos pues, se gestionen adecuadamente y que los derechos de los titulares de los datos sean respetados. ¿Cuáles son las fases de una evaluación de impacto de protección de datos? Pues, en primer lugar, identificación del riesgo. El primer paso es determinar si el tratamiento de datos podría suponer un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, especialmente cuando se tratan los datos sensibles. Véase, por ejemplo, datos de salud. Aquí se evalúa si el tipo de tratamiento podría afectar o no a la privacidad de los datos de manera significativa. Por otro lado, el análisis de la necesidad. Este paso consiste en evaluar la proporcionalidad y la necesidad del tratamiento de los datos. Se analiza si el tratamiento es realmente necesario para los fines propuestos y si existen métodos menos invasivos para lograr el mismo objetivo sin comprometer la privacidad de los datos. La identificación de los riesgos, por otro lado, es fundamental catalogar las amenazas específicas y las probabilidades de que se materialicen. Esto incluye evaluar posibles riesgos de seguridad o privacidad que podrían surgir dentro del tratamiento, ¿no? Como por ejemplo los accesos no autorizados o la pérdida de los datos. Medidas de mitigación. Finalmente, se deben definir las salvaguardas técnicas y organizativas para poder reducir los riesgos identificados. Esto puede incluir medidas como, por ejemplo, el cifrado, el control de acceso, una auditoría regular o protocolos de respuesta ante incidentes de seguridad. En definitiva, la finalidad es garantizar que el tratamiento se lleve a cabo de manera segura y cumpliendo con la normativa. Ahora bien, ¿cuándo es obligatoria esta evaluación de impacto en protección de datos? Pues es obligatoria en situaciones específicas, principalmente cuando se realiza un tratamiento masivo de datos personales, es decir, se tratan datos sensibles o categorías especiales de datos a gran escala y sobre todo cuando, por ejemplo, se lleva a cabo una vigilancia sistemática de las personas. Aquí la evaluación se convierte en un requisito indispensable cuando el tratamiento, evidentemente aquí pueda afectar significativamente a la privacidad de las personas interesadas y cuando las medidas implementadas inicialmente no parecen ser suficientes para poder mitigar esos riesgos. Con respecto al tratamiento masivo de los datos, os preguntaréis qué es esto, ¿no? En realidad, bueno, pues el tratamiento masivo de los datos aquí, en este caso, no se refiere simplemente al volumen de los datos que una empresa maneja, no, sino es más bien a una escala y naturaleza del tratamiento. Una evaluación de impacto no es obligatoria para todas las empresas que gestionan grandes cantidades de datos, sino solo en situaciones específicas que impliquen riesgos significativos para los derechos y libertades de las personas. Pues, por ejemplo, como os venía diciendo, una empresa que maneja información básica de contacto de clientes o empleados no necesariamente tendrá que realizar una evaluación de impacto, a menos que ese tratamiento sea sistemático y además afecte a categorías especiales de datos, como por ejemplo datos de salud. En síntesis, una evaluación de impacto, a grosso modo, no es un obstáculo burocrático, ¿no? Sino es más bien una herramienta dentro del propio sistema de la protección de datos que permite identificar y mitigar los riesgos antes de que estos se puedan materializar. Bien, con respecto a los riesgos, conviene hacer mención ahora de un protocolo de gestión de brechas de seguridad, porque cuando ocurre una brecha de seguridad es fundamental seguir un protocolo claro y estructurado para poder gestionarla, ¿no? De forma eficaz. Este protocolo no solamente ayuda a minimizar los daños, sino que también garantiza el cumplimiento de la normativa y protección. Bien, este protocolo conlleva varias fases. En primer lugar, la detección y contención. El primer paso, dentro de las 24 horas, es identificar rápidamente el alcance de la brecha y tomar medidas inmediatas para contenerla. Esto implica aislar la vulnerabilidad para poder evitar que el problema se agrave y afecte a más datos. Entre las 24 y 48 horas, la evaluación del riesgo. Durante este periodo es crucial analizar el impacto potencial para los titulares de los datos. Esto incluye determinar si se ha expuesto información sensible y evaluar con ello los riesgos para la posible privacidad y seguridad de las personas. Hasta las 72 horas, notificación a la Agencia Española de Protección de Datos. Si se considera
que existe un riesgo para los derechos y libertades de las personas afectadas, se debe notificar formalmente a la Agencia Española de Protección de Datos dentro de las 72 horas siguientes a la detección de la brecha. La notificación debe incluir detalles sobre la naturaleza de la brecha y las medidas que se han adoptado. No debe haber demora, es decir, si el riesgo es alto, es necesario informar a las personas sin demora. La comunicación debe realizarse de manera clara, indicando el riesgo potencial para sus datos personales y las medidas que pueden tomar para protegerse. Con respecto a la documentación, a lo largo de todo este proceso, es fundamental documentar cada paso tomado, incluyendo las medidas y los resultados obtenidos. Esta documentación es esencial pues, tanto para el cumplimiento como para futuras auditorías. En definitiva, el incumplimiento de los plazos de notificación establecidos por la normativa, de acuerdo también a la Agencia Española de Protección de Datos, puede agravar significativamente las sanciones ya impuestas. Esto subraya la importancia de una respuesta rápida y eficaz ante una brecha de seguridad. Bien, llegados a este punto, las funciones y responsabilidades internas de la empresa. La protección de datos es una responsabilidad compartida dentro de la organización y requiere que cada área o departamento desempeñe un papel clave en la gestión y cumplimiento de la normativa. Es decir, es fundamental que los roles relacionados con la seguridad y privacidad de la información estén claramente definidos para garantizar pues, una protección adecuada. Y en este sentido, las empresas deben de establecer una estructura de trabajo que permita coordinar de manera eficiente, ¿no?, las acciones de los distintos equipos implicados en el proceso. Responsabilidades del responsable del tratamiento. Bien, aquí el responsable del tratamiento tiene un papel fundamental en la protección de los datos, ya que es la persona o la entidad que decide cómo y por qué se deben procesar los datos. Para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, sus responsabilidades son clave y estas incluyen, en primer lugar, el cumplimiento normativo, como ya es sabido. El responsable del tratamiento debe garantizar que todos los tratamientos de datos que realiza la organización se ajustan a la normativa. Y esto incluye asegurarse de que los procesos sean transparentes y de que los datos se gestionen de manera adecuada. Debe existir una supervisión activa, es decir, es crucial que el responsable monitoree la implementación efectiva de las medidas de protección de datos dentro de la organización. Esto incluye la verificación de las políticas y procedimientos para asegurar que los datos, pues, evidentemente, están adecuadamente protegidos. Gestión de derechos. Debe atender pues, las solicitudes de los titulares de datos, como por ejemplo acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, etc. Esto implica garantizar que los individuos pues, puedan ejercer sus derechos de acuerdo con la normativa. Y luego ya una coordinación institucional, es decir, es fundamental que el responsable mantenga una comunicación fluida con el propio delegado de protección de datos cuando se deba implantar y con las autoridades de control, como por ejemplo la Agencia Española de Protección de Datos. Como se establece en el principio de responsabilidad proactiva, el responsable debe poder demostrar el cumplimiento, no solo limitarse a cumplir con las normativas de manera pasiva. O sea, esto significa que dentro de la organización se debe de adoptar una actitud activa en la protección de los datos y deben de estar todas las legislaciones alineadas entre sí. Es por ello que la formación y concienciación del personal es esencial para garantizar que todos los miembros de la organización comprendan sus responsabilidades en cuanto a la protección de los datos y estén capacitados para poder manejar la información personal de forma segura. Un programa de formación efectivo, evidentemente, pues debe de incluir las siguientes fases. En primer lugar, una evaluación inicial. Es crucial identificar el nivel de conocimiento de cada uno de los empleados y además entender las necesidades específicas de cada departamento, ya sea por ejemplo en áreas técnicas, comerciales, de recursos humanos o por ejemplo de dirección. Una evaluación continua. La formación no debe ser un evento único, es decir, es importante medir la efectividad de las acciones formativas y actualizar los contenidos. Programas adaptados. La formación debe ser específica según el rol de cada empleado. Por ejemplo, la formación de un equipo comercial pues no será la misma que la de un técnico o de un director, ya que pues, sus responsabilidades evidentemente y accesos a los datos varían.
una cultura corporativa, lo que os venía diciendo, integrar la privacidad y la protección de los datos como un valor fundamental en la organización es clave, y esto asegura la protección de la información personal. De hecho, desde aquí, desde Amaltea, impartimos formación especializada en materia de protección de datos adaptada a las necesidades de cada empresa y sector. Nuestro enfoque, sobre todo, asegura que tanto directivos como las personas empleadas estén completamente preparadas para cumplir con la normativa y gestionar la privacidad de los datos de manera eficaz. La formación, como veis, debe ser un proceso continuo y participativo, no un evento único, y el personal, pues bien formado, evidentemente es la mejor defensa para cualquier riesgo que pueda de repente surgir dentro de la organización. Bien, dicho esto, la protección de datos debe ser vista no solo como una obligación legal, sino como una oportunidad estratégica, ¿no? Que puede, pues, evidentemente generar una ventaja competitiva. Para la dirección de la empresa, integrar la privacidad y la seguridad de los datos en los procesos puede ser un factor diferenciador clave en el propio mercado, ¿no? Al garantizar que los datos personales, pues, sean tratados con la mayor confidencialidad y respeto por los derechos de los individuos, pues las empresas pueden fortalecer así su reputación, aumentar la confianza con la clientela y reducir así los riesgos legales y financieros. Incorporar la protección de datos como un valor central no solo asegura el cumplimiento, pues, sino también posiciona a la empresa, ¿no?, como un líder en el ámbito de seguridad y de privacidad, que estos son elementos cada vez más valorados por los consumidores y los socios comerciales. La protección de datos como ventaja competitiva. Pues bien, la protección de datos se ha convertido en un factor estratégico que no solamente asegura el cumplimiento, sino que genera, pues, esas ventajas competitivas que os venía diciendo, ¿no? En primer lugar, la confianza del cliente. Las personas consumidoras cada vez valoran más la protección de su privacidad. Las empresas que garantizan un manejo seguro y transparente de los datos, pues, logran con ello aumentar la fidelidad de sus clientes y reciben, pues, por ello más recomendaciones. Una reputación sólida, una expansión internacional. También, al final, el cumplimiento con el reglamento facilita la entrada a mercados europeos y globales donde los estándares de privacidad, pues, son elevados. Además, os quiero hacer mención de que, según un estudio Deloitte de 2023, las empresas que ven la privacidad como una ventaja competitiva, pues, crecen 2,5 veces más rápido que sus competidores. Dicho esto, la protección de datos ya no es solo una obligación legal, sino una estrategia también de crecimiento que impulsa la confianza, reputación y expansión de la propia organización. Es por ello que la dirección debe liderar aquí el cambio cultural. La protección de datos no es solo una obligación legal, sino un valor fundamental, como ya os venía diciendo. Para que un programa de protección de datos tenga éxito, pues es crucial que la dirección, en este caso, lidere este cambio, ¿no? Debe de haber un apoyo visible, la dirección debe demostrar públicamente su compromiso, deben de existir recursos adecuados, asignar un coste suficiente es vital para poder implementar las tecnologías necesarias, una integración estratégica, la privacidad debe integrarse en la planificación de la empresa y en las decisiones empresariales clave. Debe de existir una comunicación constante, además, o sea, mantener un diálogo continuo sobre la importancia de la protección de los datos. Sin liderazgo desde arriba es evidente que cualquier programa de protección de datos, pues, está condenado al fracaso, y la alta dirección aquí juega un papel crucial en asegurar, pues, que la protección de los datos sea un valor fundamental y compartido por toda la organización. La protección de los datos no puede ser delegada completamente, como os venía diciendo, esto es una decisión estratégica que requiere supervisión y el compromiso directivo tanto por parte de la empresa, evidentemente, como por parte del resto de los departamentos, que también tienen una cierta implicación. Bien, dicho esto, os voy a poner algunos casos prácticos y ejemplos, ¿no? Porque aprender, pues, de experiencias reales es fundamental para poder entender cómo aplicar las mejores prácticas dentro de la protección de datos, porque cada organización es única y evidentemente enfrenta desafíos específicos, por lo que las soluciones, pues, deben de adaptarse a las características de cada empresa, ya sea grande o pequeña, pública o privada. A través de estos casos prácticos que os voy a plasmar y ejemplos reales, ¿no?, podemos ver cómo se implementan estrategias efectivas de cumplimiento normativo y gestión de datos, porque abordan problemas comunes y también, pues, descubrimos enfoques innovadores para poder garantizar la privacidad en general. Un claro caso es que, bueno, para muchas pequeñas y medianas empresas, ¿no?, la implementación de las medidas de protección de datos, pues, puede parecer todo un desafío.
Pero con un enfoque sencillo y efectivo es posible cumplir con la normativa sin necesidad de grandes inversiones, ¿no? A continuación os detallo un caso de éxito que muestra cómo una pyme, ¿no?, implementó un sistema de protección de datos con resultados sobresalientes. En primer lugar, una auditoría básica, que es lo que en primer lugar llevamos nosotros desde aquí. Se realiza un inventario simple de los datos de tratamiento en el que se incluyen la clientela, proveedores, empleados y se identifica al responsable del tratamiento. Esta auditoría inicial básica es el primer paso para saber qué datos se manejan y con ello se garantiza su correcta protección. En segundo lugar, documentación esencial. Aquí se elaboran los documentos clave como la política de privacidad de la web, los contratos básicos con los proveedores y un registro simplificado de actividades según el sector y la actividad, ¿no? Estos son fundamentales para poder asegurar la transparencia y cumplir con los requisitos legales. Y por otro lado, la formación práctica. Se ofreció aquí en este caso una sesión inicial de 4 horas para todo el personal, ¿no?, centrada en situaciones cotidianas, casos prácticos, en síntesis como una especie de curso formativo básico en protección de datos para, digamos, ir conociendo un poco más la materia, ¿no? Esto garantiza que los empleados ya estén informados y capacitados para poder gestionar los datos de manera segura. Resultado, que evidentemente el cumplimiento efectivo permitió además una reducción del 80% en el riesgo de los incidentes. En este caso se demuestra que con las herramientas y estrategias adecuadas es posible cumplir con la normativa de protección de datos de manera económica y eficaz, incluso para las pequeñas empresas. Un caso de una gran empresa. Aquí en las grandes organizaciones la protección de los datos se convierte en un desafío complejo, que evidentemente requiere una gestión estructurada y tecnologías más avanzadas, ¿no?, para asegurar el cumplimiento. En este caso os presento este ejemplo de implementación efectiva en una gran empresa con un DPO. En este caso sí que se ha designado un delegado de protección de datos interno y un enfoque integrado en evaluaciones de impacto. Aquí el delegado interno a tiempo completo con un equipo de 3 personas, ¿no?, por ejemplo, dedicadas exclusivamente a la protección de datos, con además una red de coordinadores por departamento y filiales que asegura que la gestión es descentralizada pero coherente con la privacidad en toda la organización. También incluyen un comité de privacidad con representación directa de la alta dirección, garantizan con ello la privacidad que esté dentro de la toma de decisiones estratégicas, implementan procesos avanzados, por ejemplo la evaluación de impacto de protección de datos automatizada para nuevos proyectos, simulacros mensuales de respuesta, tecnología especializada como por ejemplo una plataforma integrada de gestión de privacidad, monitorización automatizada de brechas. En fin, estos son algunos de los enfoques que una gran empresa puede llevar a cabo con tal de cumplir con la normativa de protección de datos y asegurar tanto el cumplimiento como la seguridad, ¿no? Este enfoque no solamente asegura el cumplimiento, sino que también optimiza los procesos de protección de datos y reduce con ello el riesgo y mejora la confianza, tanto interna como externa. Bien, continuando, herramientas digitales para poder facilitar el cumplimiento. Pues bien, la implementación de la protección de los datos de manera eficiente no solamente requiere de estrategias organizacionales, sino que también requiere de herramientas digitales que estén especializadas para facilitar el cumplimiento normativo, ¿no? En primer lugar encontramos la gestión de consentimientos. Las plataformas permiten automatizar esta obtención, registro y retirada. Las herramientas, por otro lado, de monitorización de seguridad de detección temprana nos ayudan a proteger los datos personales. Estas herramientas permiten identificar los problemas antes de que se materialicen y ofrezcan una respuesta rápida y eficiente. Los sistemas también automáticos de registro y auditoría, el mapeo de los datos, una inversión inteligente en general con unas herramientas adecuadas no solamente reduce los costes operativos, sino que también mejoran el cumplimiento, como os venía diciendo. La tecnología en este caso, como ya sabéis, transforma la protección de datos de una carga a una ventaja operativa que evidentemente mejora la eficiencia y reduce los riesgos. Llegados a este punto y casi llegando más o menos al final, aunque sí que es verdad que todavía conviene abordar ciertos temas importantes. En la era digital, la protección de datos no debe ser vista como una obligación burocrática, sino como una oportunidad para poder optimizar los procesos y mejorar la eficiencia operativa.
Las herramientas digitales están revolucionando cómo las empresas gestionan la privacidad y seguridad de los datos, transformando lo que antes era una carga administrativa en una ventaja estratégica, ¿no? Entonces, a través de estas herramientas o soluciones automatizadas, las empresas pueden reducir los riesgos y mejorar la transparencia, garantizando con ello el cumplimiento. De hecho, os voy a dar como una checklist rápida para poder implantar la protección de datos. Nosotros, la protección de datos desde Amaltea nos resulta esencial para poder garantizar la seguridad de la información y cumplir con la normativa. En primer lugar, se realiza una auditoría inicial. Comienza con la identificación de los datos tratados, los responsables, encargados, tratamiento, así como bases legales aplicables, como os venía diciendo previamente, pero aquí voy a ser un poco más exhaustiva en ese sentido, ¿no? Esta auditoría permite tener una visión clara del tratamiento de datos en la empresa. La documentación básica que debe tener la empresa, crear una política de privacidad, registro, contratos, toda esta documentación es clave para poder establecer la transparencia. Formación en equipo, ya lo sabéis, capacitar al personal en los principios básicos. Medidas técnicas, implementar medidas de seguridad como el cifrado, control de accesos, medidas que son fundamentales para proteger los datos personales. El protocolo de respuesta, esta viene siendo la respuesta a los procedimientos claros para la gestión de los derechos de los interesados y la respuesta a incidentes de seguridad. Una revisión continua, es decir, programas de auditoría periódicos que actualizan evidentemente pues, las medidas de protección que necesita la empresa en según qué fases. Con todos estos pasos en general, cualquier empresa puede implantarse de manera efectiva en el cumplimiento de la protección de datos, adaptándose a las necesidades específicas de su entorno y asegurando la seguridad de la información. ¿Por qué? Pues porque evidentemente las tendencias futuras en protección de datos incluyen la inteligencia artificial, como conocemos, y la automatización. Con el avance de la inteligencia artificial, pues las empresas deberán todavía estar más preparadas y cumplir con las regulaciones más estrictas sobre el impacto de estas tecnologías en lo que viene siendo la privacidad de los datos. La movilidad o la nube, ¿no? El aumento del trabajo en la nube y el acceso remoto pues genera evidentemente nuevas exigencias en cuanto a la protección de los datos. Y además las autoridades de protección de datos están intensificando las inspecciones y las sanciones con un enfoque todavía más global y coordinando también a nivel internacional. Es decir, es fundamental estar preparado con los recursos necesarios para poder cumplir, ¿no?, con las futuras normativas y proteger sobre todo los datos personales de forma eficaz. Porque, como ya sabemos, el futuro de la protección de datos todavía va a ser más complejo, pero también más automatizado. Aquí las empresas que invierten ahora en bases sólidas, pues evidentemente estarán mejor preparadas. ¿Cuáles suelen ser las preguntas más frecuentes a la hora de implantar la protección de datos para una empresa? Pues bien, en primer lugar, la primera de las preguntas que suele plantearse una empresa es si todas las empresas necesitan un delegado de protección de datos. Esto ya os lo he venido adelantando previamente. Y la respuesta es no. Aunque no todas las empresas están obligadas a tener un delegado de protección de datos, aquellas que manejen los datos sensibles a gran escala o realicen tratamientos sistemáticos a nivel masivo sí que deben de contar con un delegado. Las pequeñas empresas que no procesan datos sensibles de forma habitual o a gran escala pueden gestionar el cumplimiento de la normativa de protección de datos sin necesidad de tener un delegado de protección de datos interno. Otra de las cuestiones más frecuentes, ¿cómo gestionar el consentimiento? Pues bien, es muy fácil. El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco. La empresa debe asegurarse de que las casillas de consentimiento no estén premarcadas, debe ser claro, debe ser explícito, también el propósito de la recogida de los datos, y el titular debe poder retirar su consentimiento en cualquier momento de manera sencilla. Otra de las cuestiones, ¿qué hacer ante una brecha de seguridad? Pues bien, en caso de una brecha de seguridad, fácil. Lo primero es contenerla para evitar que el problema se propague. A continuación, la empresa lo que debe hacer es evaluar el impacto de la brecha y notificar a la agencia en un plazo de 72 horas si existe un alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares. Es por ello que es importante contar con una persona
sobre todo especializada en este tema, para poder asesoraros y guiaros un poco sobre cómo proceder, porque evidentemente para cada situación habrá, pues, digamos que un método más concreto, ¿no? Si el riesgo es alto, pues evidentemente se deberá de informar también a las personas afectadas. Luego, ¿qué derechos tienen los titulares? Pues bien, los titulares de los datos, esto es básicamente cualquier titular de cualquier derecho, de cualquier dato, tiene los mismos derechos fundamentales sobre sus datos personales, es decir, el derecho de acceso para saber qué datos se tiene sobre ellos, de rectificación, es decir, si los datos son incorrectos, de supresión, es decir, la posibilidad de eliminar sus datos, limitación del tratamiento o portabilidad, es decir, conocer la persona titular si se están transfiriendo sus datos a otro responsable, y sobre todo el derecho a oponerse al tratamiento en determinados casos, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas que les puedan afectar significativamente. Bien, ¿cuáles son los mitos comunes, ¿no?, sobre la protección de datos? En cuanto a los mitos, es fundamental aquí desmentirlos para poder garantizar una gestión adecuada de la protección y la privacidad de los datos personales. Uno de los mitos es que solo las grandes empresas deben cumplir. Bien, pues esto es falso. El reglamento no discrimina según el tamaño de la empresa. Cualquier organización que trate datos de ciudadanos europeos debe cumplir con esta normativa sin importar cuán pequeña o grande sea la empresa. Otro de los mitos, que se acaba de saltar la diapositiva, vale. Otro de los mitos es si esto es solo un tema legal. Pues bien, aunque el cumplimiento normativo es crucial, la protección de los datos no solamente se limita a aspectos legales, es decir, implica también tecnología, procesos, formación y cultura empresarial. En definitiva, es una responsabilidad que se comparte y que involucra a todos los departamentos de una empresa y niveles de la organización. Luego, ¿el consentimiento es suficiente para todo? Pues bien, si bien el consentimiento es una de las bases legales del tratamiento de datos, no siempre es la más adecuada, porque también existen otras bases legales que pueden ser más sólidas y apropiadas dependiendo del tipo de tratamiento, como por ejemplo el interés legítimo o la ejecución de un contrato. Desmontar estos mitos en general es esencial para poder implementar una cultura de protección de datos que sea sólida y sobre todo garantizar que las empresas cumplan correctamente con sus responsabilidades. ¿Cómo comunicar la protección de datos a la clientela, ¿no?, o a las personas trabajadoras? Pues bien, como ya os venía diciendo, la protección de datos no es solo un requisito legal, sino también una responsabilidad que debe estar integrada de forma efectiva. Comunicarla correctamente a la clientela y empleados es clave para poder garantizar la confianza y reducir con ello los riesgos. En primer lugar, debe de haber una transparencia total, es decir, como ya os venía diciendo, un lenguaje claro y accesible. Es fundamental para que todos los involucrados comprendan cómo se protegen sus datos. Esto no solo genera confianza, sino que fortalece la relación. Además, facilitar canales accesibles de comunicación, como por ejemplo un correo electrónico, teléfono, formularios web. Esto asegura que cualquier duda o inquietud sobre la privacidad pueda ser gestionada de manera eficiente y rápida. Y finalmente, es esencial realizar actualizaciones regulares sobre las políticas de privacidad, manteniendo siempre informados a todos los involucrados sobre los cambios relevantes dentro de la legislación y sobre todo las mejoras en las medidas de seguridad adoptadas. En conclusión, tener la protección de datos implementada correctamente es más que una obligación legal. Es una estrategia que no solo protege la información, sino que también convierte la comunicación efectiva sobre la privacidad, evidentemente, en un valor competitivo para la propia empresa. Lo que os venía diciendo, una comunicación clara y proactiva sobre la privacidad no solo cumple la ley, sino que construye relaciones de confianza, tanto dentro de la empresa como fuera de ella. Bien, llegados a este punto, la protección de los datos es un componente esencial de la gestión empresarial moderna, no solo por su relevancia legal, sino también por el impacto directo que tiene. Implantar una comunicación transparente y accesible sobre el tratamiento de los datos genera un entorno de seguridad
y compromiso que no solo permite cumplir con la normativa, sino también fomenta el bienestar del propio personal y de la lealtad de la clientela. En un contexto global, adoptar las medidas adecuadas de privacidad fortalece, al final, la reputación empresarial, la expansión y además protege a la empresa contra los riesgos legales y reputacionales, como os venía diciendo. En fin, llegados a este punto, nada, para concluir este webinar quiero sobre todo agradecerles sinceramente por su atención. Espero que la información compartida haya sido útil y sobre todo pues les ayude a comprender un poco más la importancia de la protección de datos en lo que viene siendo el entorno actual. Desde Amaltea os acompañamos en todo el ciclo de cumplimiento y si tienen alguna duda o necesitan más información, pues no duden en ponerse en contacto conmigo. Yo estoy a su disposición para resolver cualquier pregunta o aclarar aspectos adicionales que consideren sobre este tema. Y nada, gracias nuevamente por su tiempo, les deseo pues, mucho éxito en la implementación de las mejores prácticas de privacidad y protección de datos en sus empresas y nada, hasta pronto.